Señor presidente, señoras y señores diputados, es este mi primer debate presupuestario y forzosamente tengo que empezar con una breve reflexión sobre la tramitación parlamentaria que venimos realizando desde el día 4 de diciembre. Desde UPyD reconocemos que la premura y los plazos exigidos para el debate y la aprobación de esta ley, aún formando parte de la más sólida tradición de esta Cámara, no son los apropiados para una ley de esta importancia. La iniciativa para su elaboración corresponde únicamente al Gobierno y la especial complejidad de nuestro escenario político y económico no debiera ser excusa para, en el futuro, trabajar con plazos más amplios que propicien un debate más sereno. Pero una vez constatado esto, pretender que una solución razonable para esta comunidad consiste poco más o menos que en dispararse un tiro en el pie acudiendo a la prórroga presupuestaria resulta una actitud política nada acorde con el interés general. Si por ello entendemos defender los intereses de los asturianos por encima de los intereses de los partidos, y nosotros lo entendemos así. Y además, permítanme que haga una reflexión sobre algunas manifestaciones que se han vertido aquí y que me han concernido expresamente y que forzosamente tengo que contestar. No porque forme parte del Gobierno, porque no formo parte del Gobierno, pero sí formo parte de la mesa de la Cámara. Y creo que soy el único miembro de la mesa que va a intervenir hoy en este debate. Miren, aludir a la falta de derechos, aludir a que se han recortado los derechos constitucionales de los diputados y alegar para ello el que supuestamente se ha hecho en esta ocasión y en este ejercicio presupuestario, una tramitación que ha cercenado todos los derechos, es simplemente falsear la realidad. Y cuando la realidad uno pretende construirla por sí mismo, acaba golpeándole forzosamente. Miren, se ha aludido aquí, además expresamente a mí, sobre la falta de regeneración democrática, porque se han cercenado plazos, se han conculcado derechos y se ha tratado de hacer alegaciones, ya digo, de un tremendismo jurídico que realmente en algún momento me ha dejado perplejo. Y se ha dicho que se han cercenado los plazos. Y es cierto, no nos hemos sometido a los plazos del reglamento. Hay un informe jurídico absolutamente riguroso que no voy a citar totalmente porque está ahí, está a disposición de todas sus señorías y lo conocen. Y si quieren, léanlo y si no, no lo lean. Pero miren, la cuestión de plazos. Creo que, en fin, ninguno de los que están aquí en esta Cámara, de los 44 diputados, me puede dar lecciones a mí de los plazos de tramitación parlamentaria. Y vamos a hacer un ejercicio comparativo respecto a los plazos que se concedieron el año pasado, y desde luego yo no estaba en esta Cámara, y la iniciativa parlamentaria, la iniciativa de presentar el presupuesto le correspondía a otros grupos. Veamos los plazos que según la tramitación parlamentaria, y digo, el presupuesto que finalmente no fue aprobado, se computaron el año pasado. El proyecto de ley fue presentado en la Cámara el 28 de diciembre, por lo que, resultando materialmente imposible aprobarlo antes del 1 de enero, no había necesidad de ajustar tanto los plazos, que de cualquier forma también fueron inferiores, no obstante, a los reglamentariamente establecidos. Por ejemplo, el año pasado, el plazo para solicitar comparecencias de 6 días, según el reglamento, quedó reducido a 2. El de presentación de enmiendas de 10 días quedó reducido a 2 días para las enmiendas de totalidad y a 6 para las parciales. Y el plazo de emisión del informe de la ponencia de 7 días, según el reglamento, se redujo a 2. Por lo tanto, la costumbre de esta Cámara, y desde luego yo no soy constructor de ella, pero otros sí, es perfectamente conforme con lo que se ha hecho este año. Pero reitero, creo que los plazos deben de respetarse y sería bueno que en el futuro dispusiésemos de un plazo más largo para discutir con una cierta serenidad y sensatez estos presupuestos. España ha vuelto a entrar en recesión a finales del 2011 y estará así hasta finales del 2013, según las previsiones del Fondo Monetario Internacional y del Gobierno. Desde el inicio de la crisis hemos tenido pésimos ejemplos a la hora de asumir la nueva realidad económica y las exigencias presupuestarias derivadas de esta realidad. Hoy todos somos conscientes de que vivimos en un contexto que exige
de una serie de compromisos cruzados entre la Unión Europea, el Gobierno de España, las comunidades autónomas y los entes locales, y que se concretan en una exigencia de un objetivo máximo de déficit del 4,5% del PIB para el conjunto del país. El déficit de la Administración central se fija en el 3,8% y el de las comunidades autónomas en el 0,7%. Es evidente que esta serie de compromisos han reducido el margen de actuación de nuestra Administración y nos abocan a un ejercicio de realismo presupuestario ineludible. Por ello, si alguien plantea políticamente saltárselos o pintar con brocha gorda objetivos presupuestarios ilusorios, debería de ser honesto y explicar a la ciudadanía las consecuencias que tendría esa irresponsabilidad. Unos presupuestos son una limitación por la vía del gasto y una estimación por la vía de los ingresos. Y es cierto que la incertidumbre sobre la evolución de nuestra economía es absolutamente real. Así han expresado sus dudas en esta Cámara y fuera de ella múltiples representantes y agentes sociales, que han cuestionado, en primer lugar y principalmente, el cálculo del retroceso del 0,5 del PIB para el conjunto del año sobre el que se han calculado las estimaciones de los presupuestos generales del Estado y que afectan también a la elaboración de estos presupuestos. Sin embargo, también es evidente que todas las administraciones han tenido que ajustar sus previsiones y exigencias presupuestarias en el presente ejercicio y si no recuperamos una cierta estabilidad, algo que desde luego se escapa de nuestras capacidades, tendremos que seguir con ese ejercicio de adaptación y ello sea cual sea el resultado de este debate. También es necesario recalcar que las estimaciones y ajustes fundamentales de nuestros presupuestos han sido elaboradas bajo el paraguas del Plan Económico y Financiero 2012-2014 aprobado por el Gobierno de España y siguiendo el escenario macroeconómico y las estimaciones establecidas por el Gobierno de España, que podrán gustarnos o no, y a nuestro partido ya les adelanto que no nos gustan, pero que como consecuencia de la Ley de Estabilidad Presupuestaria fijan el campo de juego en el que tenemos que manejarnos. El PEF, negociado entre el Gobierno de Asturias y el Ministerio de Hacienda, quien además supervisa su cumplimiento, es un documento que, aún no compartiéndolo, consideramos necesario apoyar, para no añadir inseguridad e inestabilidad a la situación económica asturiana. Aunque no es nuestro plan, nos guste más o menos, es un compromiso de nuestra comunidad, es un compromiso de Asturias y los compromisos hay que cumplirlos. Este partido se ha pronunciado reiteradas veces en contra de más subidas de impuestos. Consideramos que la carga fiscal que soportan ciudadanos y empresas ha tocado techo en Asturias hace tiempo. Hemos criticado también el troceamiento fiscal del Estado que rompe la unidad de mercado y va en contra de los objetivos de la Unión Fiscal Europea. Abogamos por colocar la presión fiscal asturiana en la media española y esa será la senda que debemos recorrer en el futuro, desandando en buena medida el camino que ya hemos andado. Pero miren, refiriéndome en concreto a dos puntos de la fiscalidad que son los que han ocupado mayor tiempo de este debate. El impuesto a la banca. No nos gusta, no es nuestro modelo. Trocea aún más el espacio fiscal español. Pero si alguien cree que nos oponemos a que la banca reintegre las ingentes cantidades de dinero público, de dinero de todos los españoles que se ha venido insuflando en el sistema financiero, se equivoca. Recientemente, 38.000 millones de euros cuyos intereses pagaremos todos para sanear el agujero de Bankia. Agujero que tiene nombres y apellidos de responsables políticos que desfilan estos días, por cierto, por la Audiencia Nacional, gracias a este grupo político. En cuanto al asunto del canon de saneamiento, también somos sensibles a la retirada de la exención del canon de saneamiento, pero en su entorno se ha generado un estado de alarma y de confusión verdaderamente notable. Confusión que ha sido generada por la propia inacción de la Administración, hay que reconocerlo, pero también por algunos mensajes tremendistas que no se corresponden en absoluto con la realidad. Y por eso creemos que resulta urgente clarificar esta situación antes de avanzar en nuevas medidas recaudatorias y creemos que es necesario una reforma completa de la ley de la tributación sobre abastecimiento y saneamiento de aguas en Asturias. Una nueva ley que en la Comisión de Hacienda la propia consejera se comprometió a traer a esta Cámara, que establezca en su caso, que defina claramente la naturaleza jurídica de ese hecho imponible y que establezca en su caso las exenciones a que haya lugar
Y eso no debe hacerse, y en eso estoy de acuerdo, en el totum revolutum de una ley presupuestaria, sino en el debate de una ley específica que esperamos que llegue pronto a la Cámara. Sin embargo, también hay que señalar dos cuestiones que nos parecen muy importantes. La primera, las verdaderas subidas impositivas que han repercutido de manera notable y repercuten de manera notable en los bolsillos de los ciudadanos y empresas tienen nombres y apellidos. Y es el Gobierno de Mariano Rajoy. Un Gobierno que en menos de un año ha acometido hasta 23 subidas impositivas, afectando a todo el orbe tributario español, desde el IRPF y el IVA hasta las inadmisibles tasas judiciales. Y la segunda, y algo que yo creo que debemos hacer público, es que estoy convencido que sin la presencia de UPyD en esta negociación presupuestaria no tengo ninguna duda que la carga fiscal que soportarían a día de hoy los asturianos sería aún mayor. A eso nos hemos aplicado, a impedir que continuase la senda alcista en materia impositiva, porque creemos que la única vía futura para aumentar la recaudación vendrá obligadamente por el crecimiento económico. El cumplimiento de objetivos de déficit cada vez más exigentes en mitad de una recesión económica con enormes costes sociales implica un shock fiscal y un impacto en la cohesión de nuestra sociedad de enorme magnitud. Para UPyD, la mejor combinación a la hora de alcanzar este objetivo complejo y difícil es aquella que acomode la velocidad de los ajustes a la implantación de reformas en el ámbito político y económico con el objetivo de no estrangular las posibilidades de crecimiento. Por eso creemos importante señalar que, aunque no colmen plenamente nuestras aspiraciones, estos sí son unos presupuestos de cambio. En Asturias, el presupuesto consolidado de la comunidad se reduce en un 6,4% respecto al presupuesto prorrogado y sufre una reducción del 13% sobre el del 2011. Es forzoso reconocerlo. Es un muy importante punto de inflexión en una tendencia que arrojaba serias dudas sobre la sostenibilidad de nuestras administraciones. Y quiero poner de relieve que desde el inicio de la crisis, y hace ya de esto 5 años, este es el primer proyecto presupuestario presentado en esta Cámara que ve reducida su partida de gasto corriente en un 2,7% sobre lo realmente ejecutado en el 2012. Es, por lo tanto, a nuestro modo de ver, un primer paso. Pero ese esfuerzo debe ser sostenido y continuado también en el medio y largo plazo, apostando por la mejora de la eficiencia del sector público a través de las reformas estructurales y legislativas necesarias. Pero entendemos, como les decía, que es un punto de inflexión. ¿Son suficientes los ajustes de este presupuesto para colmar las aspiraciones de este grupo parlamentario? No. Pero son ajustes reales. Los avances que hemos logrado en este presupuesto son luces dentro de un panorama oscuro y es cierto que queda una enorme tarea por desarrollar, pero conviene identificar correctamente los cambios positivos para abordar el largo trayecto de reformas estructurales que nos espera. Y miren, en este contexto parece imprescindible recordar que las políticas públicas tienen un gran potencial para promover la equidad en las etapas de crecimiento económico y que deben de sostener, por justicia, las prestaciones básicas de los hogares con menos recursos en los ciclos recesivos. La clave para lograrlo debe ser encontrar un equilibrio en la construcción de las redes de seguridad económica suficientemente sólidas que compensen los efectos negativos de las políticas de ajuste. Y este presupuesto, a nuestro modo de ver, lo consigue. Se ha acusado a estos presupuestos de ser continuistas. Miren, en lo que tenemos claro que no son continuistas es en las transferencias que reciben desde el Estado, que se reducen, por ejemplo, en políticas sociales en un 14,4% o en dependencia en un 15,5%. Ese recorte de las transferencias afecta de manera muy directa a los colectivos más desfavorecidos. Por lo tanto, para este grupo, ¿es un motivo para sentirnos satisfechos con este presupuesto el reconocer que es un instrumento válido para paliar estos recortes que han venido desde el Estado y mantener, por ejemplo, en el mismo nivel la red de prestaciones para, por ejemplo, aumentar un 3,56% la atención a la dependencia hasta los 130 millones de euros? Por ejemplo, para reforzar las transferencias a ley. Por ejemplo, para mantener el salario social. Por ejemplo,
para mantener las subvenciones a las entidades del tercer sector, a las que, por cierto, en el presente ejercicio del 2012 se les aplicó un injusto e indiscriminado recorte del 20%, que en muchos casos puso en peligro la propia continuidad de sus actividades. Y en el ámbito sanitario es forzoso reconocer que tenemos un problema. Tenemos un problema de financiación o de sostenibilidad, llámenlo como quieran, de la sanidad pública. Y este es el primer presupuesto que hace un ejercicio realista de reducción del gasto sanitario. Una reducción del gasto sanitario que tocó techo en el 2010 con 1.635 millones de euros y que en este año se ve reducido. Se ve reducido en un 16,22%. Y que se haya hecho este esfuerzo de contención, evitando que afecte a las prestaciones o consiguiendo, por ejemplo, que determinadas prestaciones que vienen desarrollando ONGs pasen a integrar la red pública, nos parece que es un logro importante. Y también queremos decir que hay que ser conscientes que el gasto del personal sanitario representa en el conjunto del presupuesto de la comunidad el 21% de todo el gasto de nuestro presupuesto. Y, por lo tanto, cuando algunos portavoces hablan aquí con bastante ligereza de las condiciones que afectan al personal del Servicio Público de Salud, me gustaría recordarles que estamos hablando no de condiciones particulares que afectan a un colectivo laboral muy particular, sino que estamos hablando de la sostenibilidad presupuestaria misma del conjunto de nuestra comunidad. Y en el ámbito de la educación también estamos satisfechos de algunos logros, como por ejemplo el mantenimiento de la red de escuelas infantiles de 0 a 3 años, el mantenimiento de los programas de atención a la diversidad, el mantenimiento, a pesar de los recortes en el presupuesto estatal, de la dotación de 2 millones de euros para las becas o para la compra de libros y material escolar, o, por ejemplo, que el presupuesto de la universidad, que es cierto que se recorta en un 3,87%, no afecte a las transferencias, prácticamente se mantiene igual, a las transferencias nominativas para el pago de personal, y que, por ejemplo, se puedan mantener las becas de investigación Severo Ochoa o las ayudas postdoctorales del programa Clarín, y que además estoy seguro que seremos capaces de dotar de fondos suficientes para el mantenimiento del personal de los servicios científico-técnicos de la universidad que permita mantener esos grupos de investigación. En definitiva, creemos que se hace un esfuerzo por sostener en este momento esa red de servicios públicos que yo les decía que es absolutamente imprescindible en este momento. Y se hace un esfuerzo también por un plan de empleo joven que cambie de alguna manera la orientación que hasta este momento se había dado a los planes de empleo, un plan integral que actúe de manera conjunta en la orientación, la contratación y la formación, y también la inserción en las empresas, y que tendremos que efectivamente desarrollar con posterioridad, con distintas medidas, pero que por lo menos está consignado en el presupuesto. Y, por cierto, la política de vivienda, del alquiler, también aparece recogida. Eso que formaba parte del programa de UPyD, que, por cierto, agradezco efusivamente que se dediquen ustedes a publicitarlo en esta Cámara, porque siendo el único diputado es uno de los programas más mentados reiteradamente, con lo cual se lo agradezco vivamente. Y los programas de ayuda al alquiler de la vivienda aparecen recogidos también presupuestariamente cuando no aparecían en el ejercicio pasado. En definitiva, señorías, en un momento como el actual y en un debate como este, entiendo que cada partido, cada grupo de esta Cámara, es responsable de dónde se sitúa y desde qué óptica desea utilizar su capacidad de voto, su capacidad parlamentaria. Y nosotros, le digo la óptica desde la que nos hemos situado. Nos hemos situado en la óptica de los discapacitados de los centros especiales de empleo, que el año pasado, por la responsabilidad de alguien, estuvieron a punto de perder su empleabilidad. Nos hemos situado en la óptica de los que están esperando el salario social porque han agotado todas las prestaciones de desempleo y no hay en este país una prestación última nacional que les dé cobijo. Nos hemos situado en la óptica de los jóvenes investigadores de la Universidad de Oviedo que necesitan trabajar y producir científicamente con una cierta estabilidad. Nos hemos situado en la óptica de los autónomos y de las pymes que necesitan este año sí contar con un mínimo apoyo real. Nos hemos situado en la óptica de nuestros mayores, que necesitan seguir contando con la teleasistencia y la ayuda a domicilio. Estoy seguro que ellos no nos hubiesen perdonado que no acordásemos un presupuesto que les sostuviese mínimamente en medio de toda esta marea de incertidumbres. Ellos no perdonarían
que siguiésemos coqueteando un año más con el abismo de la prórroga presupuestaria. Señor Prendes, vaya concluyendo. Voy concluyendo. Esta es la mejor manera, a nuestro modo de ver, y humildemente, de dar contenido tangible y práctico al principio de responsabilidad política. Esta es nuestra óptica y estos son nuestros únicos intereses. Y miren, les diré una cuestión, finalmente. La portavoz del Partido Popular me ha aludido reiteradamente, quizá esperando que yo diga algo de esto, y lo voy a decir, no me voy a callar. En su enmienda a la totalidad usted hablaba de lo nuestro. Yo voy a hablar no de lo nuestro, porque este Parlamento no es lo nuestro. Esta es la casa de todos los asturianos. Y ya lo dije el otro día en la comisión, me parece que es fundamental decirles la verdad. Usted dice en el texto de su enmienda que solicita volver al año 2011, al presupuesto del 2011. Supongo que es al presupuesto de cuando ustedes presidían esta Cámara. Bien, pues yo no quiero volver a ese presupuesto. No quiero volver a ese presupuesto y le voy a decir por qué. Y se lo voy a decir porque además es algo público, en un ejercicio de transparencia, por cierto, y usted me pide a mí o trata de darme lecciones de transparencia. Bien, le voy a decir por qué no quiero volver. Yo no quiero volver a una Cámara que pagaba a sus asesores, presidida por usted esa Cámara y pactado por ustedes, 79.504,75 euros. Esos asesores de esta Cámara hoy cobran un 33% menos. Yo no quiero volver a un presupuesto en el cual los portavoces de todos los grupos parlamentarios tenían un chofer y tenían un coche oficial a su disposición. Yo no quiero volver a un presupuesto en el cual la entrada de un grupo parlamentario suponía el aumento de las asignaciones a los grupos. Y no precisamente solo hubo un grupo que se opuso a eso y en honor a la verdad no fueron ustedes, fue otro grupo, pero no fueron ustedes. Y yo no quiero volver, en definitiva, a usar nuevamente la doble moral delante de todos los asturianos y decir ahora, cara a los medios de comunicación, una cosa que ustedes no han defendido ni en la Junta de Portavoces ni en la mesa de la Cámara, que es el órgano que aprueba el presupuesto de esta Cámara. No lo han hecho. No se han opuesto al presupuesto de esta Cámara en ningún caso. No lo han hecho y lo han hecho ahora jugando con la doble moral, que me parece que es la manera más perniciosa, la manera más peligrosa precisamente en este momento de hacer política. Y cuando hable de transparencia y usted pretenda darme lecciones a mí de transparencia, lo primero que tiene que hacer es entrar en nuestra página web y ver si están colocados los sueldos de todos los que cobramos del grupo parlamentario. Los míos, la nómina de las personas que trabajan por mí y todos. Y cuando usted haya hecho con su grupo parlamentario y la transparencia, venga aquí y trate de darme lecciones de transparencia a mí y al conjunto de la Cámara. Trate de hacerlo, pero no lo ha hecho. Y además presenta usted una enmienda respecto a ese asunto, que usted sabe que es absolutamente inocua. Inocua, porque usted no puede bajar el presupuesto de la Cámara, tiene que mantener el presupuesto de esa sección. Y resulta que el presupuesto de esta Cámara, que la Junta, que la Mesa ha aprobado y la Junta de Portavoces ha validado también, es 1.300.000 euros menos e inferior que el presupuesto al que usted quiere volver. Por todas esas razones, yo no quiero volver a ser.